Ya me salió. Ya estamos grabando. Ya. A ver. Súper. Bueno, entonces, en la Segunda Guerra Mundial, en 1943, el cirujano general de Estados Unidos sacó la directiva que todos los pacientes con trauma de colon se deberían de manejar con colostomía o con diversion, con diversion fecal. Entonces, esto se siguió haciendo hasta los 70s, que ya se empezaron a cuestionar este manejo porque tiene una morbimortalidad súper elevada. Entonces, en 1979 se publicó el primer artículo que proponía realizar cierre primario en los pacientes estables o sea, que tuvieran lesiones no destructivas, que son lesiones que son de grado 1 o 2, o sea, menos del 50%. Y ya en los 90s se empezó a hacer eso en prácticamente todos los pacientes. Actualmente, el manejo consiste en dar profilaxis antibiótica empírica, que todos los artículos mencionan que debe ser según el antibiograma del lugar donde uno está, pero que en todo caso se puede utilizar ceftriaxona con metronidazol. Luego, en las lesiones no destructivas, reparación primaria. Y si hay lesiones destructivas, se debe de realizar en la medida de lo posible resección más anastomosis primaria. Y ahí lo que va a haber que valorar es la colocación o no de un estoma de protección, dependiendo de los pacientes. Si es un paciente de alto riesgo, que ahorita vamos a hablar de cuáles son, se puede realizar una colostomía como se ha hecho siempre. Con una resección más anastomosis se ha visto que hay una mortalidad solamente de 1.3% y las complicaciones más frecuentemente observadas van a ser los abscesos intraabdominales en hasta el 19% de los pacientes, dehiscencia del cierre de la pared en 9% y fuga de anastomosis de 6.6%. Los factores de riesgo para que haya fuga de anastomosis o abscesos intraabdominales van a ser contaminación fecal generalizada en la cavidad abdominal, que haya habido requerimiento de paquetes globulares, que dependiendo de la literatura vi que era de entre 4 a 6 paquetes en 24 horas, y que no se haya colocado profilaxis antibiótica. Se vio que en el 60% de los pacientes con esos tres factores de riesgo había complicaciones abdominales. Si hay los tres. Si hay solamente dos, 34%, y si hay solamente una, 20%. También si se hace una resección con anastomosis primaria y se deja una ileostomía de protección, o si se deja una colostomía terminal, se puede realizar cierre temprano del estoma, que lo reportaban que puede ser hasta 15 días después de la primera cirugía. Entonces eso me pareció muy interesante. Yo nunca lo he visto, pero no sé si nuestros profesores que están aquí nos puedan decir qué tan factible es eso. No, yo estomas de cierre temprano solamente las ileostomías en asa. Ok. Sí, la verdad es que no. Pues yo creo que hay que ser muy conscientes, saber cómo está o sea, su cavidad para ver si la pueden cerrar realmente o no, porque si sí está contaminada y fue complicada, tuviste, o sea, fecal, purulenta, lo que sea, de, de alguna de las cosas del trauma, pues cerrarla ya suena muy atrevido, como yo creo que hay que ser muy sensatos ahí cuando decidan entrar. Uno lee muchas cosas en la literatura médica que yo creo que hay que ser muy juiciosos con eso. Ok, muchas gracias. Entonces, ya resumiendo, lo primero que nos vamos a preguntar es si el paciente tiene una lesión destructiva o no destructiva, que ya vimos que era. Si es una lesión no destructiva, se hace un cierre primario y ya. Si es una lesión destructiva, probablemente el paciente tenga otras lesiones y es posible que requiera cirugía de control de daños. Si requiere cirugía de control de daños y en la primera reoperación, que es cuando ya valoras bien todas las lesiones y todo, no se plantea cerrar la cavidad abdominal, quiere decir que el paciente sí va a seguir intubado, probablemente con aminas y con otros problemas, lo más adecuado no es realizar una anastomosis. Entonces ahí sí se va a colocar una ileostomía o una colostomía terminal, dependiendo del tipo de lesión y si se puede cerrar, si se puede manejar. Si en la primera reoperación ya se va a cerrar la pared abdominal, quiere decir que el paciente ya está mucho mejor, y ahí se puede considerar realizar una anastomosis en esta segunda cirugía con una ileostomía de protección o dejar la colostomía terminal. También eso depende del criterio del
del cirujano y de la individualización al paciente. Luego, si el paciente no requiere cirugía de control de daños, ahí vamos a guiarnos por la comorbilidad de los pacientes y los criterios que les dije hace rato, que en este artículo decían que eran 6 paquetes globulares, el punto de corte, para considerarlo si era de alto o bajo riesgo. Si el paciente es de alto riesgo, con más de 6 paquetes, hipotensión prolongada o alguna otra comorbilidad o con mucha contaminación abdominal, lo ideal es derivarlo. Y si no, se puede hacer resección de la parte lesionada con una anastomosis primaria. Todo en la primera cirugía. Entonces, cuando metemos un paciente con trauma de colon, lo primero que se tiene que hacer es control hemostático y revisión de toda la cavidad para poder valorar la contaminación del abdomen. Vamos a valorar todo el colon y ya que encontramos el segmento lesionado, se debe movilizar y revisar el retroperitoneo, porque ahorita vamos a ver que también las lesiones de colon se pueden asociar a otro tipo de lesiones en el retroperitoneo o en otras estructuras que están adyacentes. Los hematomas paracólicos deben ser evacuados y explorados para descartar perforaciones. Y también se deben de explorar los ureteros de los dos, del lado lesionado, para ver si no hay alguna lesión concomitante. Ya si se va a hacer una reparación primaria, se debe desbridar por completo el tejido de la lesión hasta obtener tejido viable, bien perfundido y apto para el cierre primario. También no se recomienda el uso rutinario de drenaje en el trauma de colon. Luego, ya si se trata de una lesión destructiva, se debe de resecar el segmento lesionado hasta obtener unos márgenes viables que estén bien irrigados y se debe de movilizar el resto del colon para obtener una anastomosis sin tensión. La técnica de anastomosis pues es un tema muy controversial. Yo con la conclusión que me quedé de haber revisado muchos artículos y libros es que realmente no hay diferencia estadísticamente significativa, aunque parece que se tiende a favorecer anastomosis manuales. Yo creo que más bien es porque pues, hay más experiencia y más literatura que las describe. También se ha visto que existe más tiempo de fuga, sí, más riesgo de fuga. Un segundo, por favor. Si se hace si se anastomosa posterior a una cirugía de control de daños, hay hasta 19% de riesgo de fuga, mientras solamente 2% si se hace la anastomosis en la primera cirugía. Y si la segunda cirugía es más de 5 días después que el trauma, hay 5 veces más riesgo de fuga. Entonces, en estos casos se debe de valorar seriamente colocar una colostomía terminal o hacer una anastomosis con una ileostomía nasa o solamente la ileostomía nasa, si no se puede manejar el segmento lesionado. No sé si tengan algún comentario de la técnica de las anastomosis en estos casos o alguna preferencia. Yo creo que es muchísimo más rápido el uso de engrapadoras que una anastomosis manual. Y en trauma específicamente el tiempo sí es importante, más que en una cirugía electiva, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Sí, pues ahí lo que te va a marcar la pauta es qué tan grave está tu paciente y qué tan preocupado ves a tu anestesiólogo, porque eso es lo que te va a obligar a que salgas temprano, ¿no? Entonces, pues, o sea, puede tener que ser una cirugía de control de daños tan rápida que tengas que literal incluso sacar estomas, pues, no tengas como tanto tiempo, y puedes optar por incluso cerrar, o sea, dejar esas ciegas de intestino, que pues, es el escenario el menos ideal, pero puedes dar grapazos para nada más aislar y evitar contaminación, controlar, o sea, empaquetar y subirlo a terapia y bueno, pues a explicarle a la familia y a los demás y a todo el mundo que tendrás que entrar en 24, 48 horas para sacar esos segmentos ciegos que grapaste y luego derivarlos. Si te da tiempo, pues obviamente puedes hasta intentar hacer los agujeros en la pared, sacar el intestino grapado y madurarlo en terapia 24, 48 horas después, que era lo que pues, a veces antes se hacían maduraciones así, y si el paciente te lo permite, pues maduras estomas ahí afuera. Ya si está muy bien tu trauma y crees que puedes anastomosar porque no está
ni transfundido, ni tiene aminas encima, ni está contaminado y puedes tener el tiempo para poder hacerlo, bueno, pues lo haces ahí. Eso depende mucho de los escenarios en los que estén. Entonces sí, pues actúen conforme ven el panorama, ¿no? Ok, perfecto. Sí, o sea, lo más importante es individualizar, yo creo. Y hablando de las lesiones concomitantes o las consideraciones técnicas del trauma de colon, es que las lesiones que son de colon derecho hay que tener cuidado con el tracto genitourinario y también la zona 2 del retroperitoneo, que puede tener hematomas. En el ángulo hepático hay que inspeccionar también el diafragma y el duodeno y el páncreas, que es lo que está atrás, porque también se pueden lesionar y también puede haber, pues hay lesiones en la zona 2. Si son lesiones del transverso va a depender a qué nivel, pero puede haber lesiones concomitantes de estómago, páncreas, de zona 1 del retroperitoneo o del duodeno distal. Si es del ángulo esplénico, obviamente el vaso, la cola del páncreas, y también hay que inspeccionar el diafragma y controlar los sangrados esplénicos que puede haber. Y de colon descendente lo mismo, pero del lado izquierdo, la zona 2 izquierda, el tracto genitourinario. Y ya del sigmoides puede haber problemas en la zona 3 del retroperitoneo, los vasos ilíacos, o también lesiones geniturinarias, que pueden ser más bien ahí vesicales. Entonces hay que revisar todo esto. Ya hablando de las complicaciones, lo más común que hay son abscesos intraabdominales y una incidencia del 20% más o menos. Antes se pensaba que había mayor riesgo de fuga en las lesiones del colon izquierdo que las del colon derecho, pero ya se vio que al final esto no es cierto. Y que también se ha visto que si hay lesiones de colon derecho que requieren resección, lo ideal es hacer una hemicolectomía derecha y hacer una iliotransverso anastomosis, porque estas anastomosis tienen menor riesgo de fuga que las colo-colo-anastomosis. La presencia de choque no es un factor de riesgo para sepsis abdominal, pero sí lo son los requerimientos de transfusiones sanguíneas y resucitación de cristaloides, que en un artículo que encontré decía que era más de 10.5 litros en 72 horas, te aumenta el riesgo de fuga por 5 veces. La contaminación fecal es un factor de riesgo también muy importante para sepsis abdominal, obviamente. Y el retraso al manejo quirúrgico también no es un predictor de complicaciones sépticas en este caso. También se ha visto que a diferencia como todas las películas dicen y así, la retención de proyectiles no aumenta el riesgo de infección ni nada por el estilo. En estos casos en los casos de trauma de colon que hay contaminación abdominal, se debe de valorar muy cuidadosamente el cierre de la piel, porque se ha visto que hay una incidencia muy alta de infecciones de tejidos blandos que pueden llegar a ser hasta fascitis necrotizante de la pared abdominal. Entonces hay que valorar realizar un cierre por segunda intención o por primera intención diferido. En las lesiones de colon izquierdo y colon derecho hay misma incidencia de complicaciones. Y si se hace un cierre primario, la incidencia de la fuga es realmente muy poca, solamente 2.2%. Las de anastomosis, dependiendo de las series que encontré, marcaba que era de 3.2 a 6.6%. Y en general, estas fugas van a ser de buen pronóstico, que se pueden tratar con manejo conservador, con drenaje percutáneo, con una morbilomortalidad bastante baja. Solamente se debe de operar pacientes con peritonitis generalizada o que el drenaje percutáneo fue fallido. En estos casos, el manejo muchas veces solamente va a ser sacar una ileostomía nasa y dejar que repose la anastomosis y al final va a cicatrizar sola. No sé si tengan algún otro comentario en cuanto a trauma de colon. Yo quisiera agregar en cuanto al diagnóstico, que el colon ascendente y el colon descendente tienen caras fijas hacia el retroperitoneo. Entonces, si el traumatismo fue posterior, se pueden lastimar estas caras. No esperen ver tanto líquido libre y menos aire libre en cavidad, sino pueden llegar a ver burbujas en el retroperitoneo que son sugestivas de un traumatismo colónico. Entonces, es una perla que hay que valorar en relación a el diagnóstico. Y siempre individualizar al paciente. El escenario puede ser exageradamente diverso. Pueden tener, por ejemplo, un paciente que se realizó una colonoscopía un par de horas antes, en donde se ve aire libre subdiafragmático, sugestivo de una perforación, post-colonoscopía.
este paciente, por ejemplo, va a tener el colon preparado, e incluso pudieran llegar a entrar por la paroscopía y hacer un cierre primario de la lesión. Y tienen el otro extremo de los pacientes que están, que tuvieron un trauma con devascularización. La cavidad abdominal está completamente contaminada. Este escenario prácticamente el paciente tiene que hacer control de daños, tal vez sacar estomas, colocar drenajes, poner una aptera, depende muchísimo del paciente. Entonces, siempre individualizar. No sé si el doctor Molina, el doctor Vega tengan algún otro comentario antes de pasar a trauma de recto. Bueno, yo creo que en general, como en el caso del cáncer, el recto superior y el colon se manejan diferente a las lesiones traumáticas de recto medio y recto inferior, ¿no? Sí. Segundo, el tiempo de evolución está como casi universalmente aceptado, que en menos de 6 horas casi siempre puedes hacer cierre primario, siempre y cuando las condiciones del paciente y el tipo de lesión que sea menos de un tercio de la circunferencia te permita hacer cierre primario. Todos los cirujanos colorectales tenemos la tendencia a hacer estomas de protección cuando no estamos cómodos con una anastomosis, con una rafia, con la inestabilidad del paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que es un estoma de fácil manejo, de fácil cierre y que te permite evitar las complicaciones sépticas de la fuga, ¿no? O sea, la ileostomía en asa, en trauma o en otro tipo de indicación, no previene la fuga de la anastomosis, sino hace que la repercusión sistémica sea menor. Y finalmente, hay algunas revisiones en las que hacen mención hacia el índice de lesiones de trauma abdominal, ¿no? Si tienes más de 20 puntos, 20 o 25 yo 20, encontré 25, también. dependiendo exactamente. Más de Ajá. 20 o 25, puedes intentar hacer, o tienes que hacer siempre un estoma, o sea, no puedes intentar hacer una anastomosis. Pero la verdad es que 20 o 25 se me hace un puntaje muy alto. Los pacientes que tienen 20 o 25 tienen más de 3 órganos lesionados y tienen una inestabilidad hemodinámica importante. Entonces, yo creo que es demasiado puntaje para restar. Yo creo que con menos puntaje yo tendría que hacer una derivación. Obviamente hay órganos, a pesar de que el colon es uno de los órganos que más contamina y como vimos es uno de los productores de sepsis abdominal, hay otras causas de traumatismo en el abdomen que pueden condicionar muerte del paciente por choque, por sangrado o por otro tipo de complicaciones, como es páncreas, vaso, lesiones de mesenterio. Entonces, en ocasiones, a pesar de que el colon es muy importante por las cuestiones infecciosas, hay veces hay que dedicarle primero tiempo a otras lesiones que ponen antes en peligro la vida que las propias complicaciones sépticas de la lesión colónica. Sí, y la otra cuestión que quería platicarles era, por ejemplo, en la parte del manejo en las conclusiones, como pusiste, y en la revisión, por ejemplo, los hematomas, y que les va a tocar eso en trauma, y ahí tienen que analizar muy bien si se trata de un trauma cerrado o un trauma abierto. Las lesiones que causan hematomas en el mesenterio, incluso en las regiones paracólicas, no categóricamente siempre las exploren. Si es sobre todo avulsión por trauma cerrado, por un choque, alguna cosa así, y que en realidad no hay datos de que haya existido lesión hacia la cavidad abdominal o trauma abierto, a veces esas lesiones de mesenterio lo mejor es no tocarlas. Se hace un hematoma que se autolimite y siempre y cuando vean que tiene adecuado flujo el intestino, la región colónica donde está el hematoma, eso ni se metan. Si es por el contrario un trauma abierto por un arma de fuego, punzocortante, etcétera, y el hematoma es causado por alguna lesión de este tipo, entonces tal vez sí vale la pena abrirlo y explorarlo, pero si no, no se metan a abrir hematomas que no, que no les, o sea, que no tienen ningún sentido, nada más van a dejar ahí abierto y puede sangrar y se puede complicar eso. Y la otra que les quería preguntar es, yo no sé si para cuestiones
¿cómo se llama? De los PUEMs le siguen pidiendo que o sea, porque no vi la tabla, ya sabes, la tabla clásica esta del Sí, AESC, de las lecciones. Ah, sí, ya, ok. Es y que sí esas la sí preguntan siempre se las todavía van a estar preguntando. Sí, órale, ya está. Gracias. a ti. Bueno, ya hablando de trauma de recto, igual, antes en la Primera Guerra Mundial tenía una mortalidad muy elevada de hasta 2/3 partes de los pacientes y ahora ya nada más es de menos de 5%. La morbilidad también ha disminuido desde 70% en los 70s hasta menos de 10% en la actualidad. Predominantemente, las lesiones de recto van a ser por trauma penetrante. En Estados Unidos, 85% son por heridas por proyectil de arma de fuego, 5% por instrumento cortante y el resto van a ser iatrogenias por colonoscopías o procedimientos anales o cuerpos extraños. El trauma cerrado va a corresponder solamente al 5 al 10% de estos casos y generalmente es secundaria a fractura de pelvis o impalación. La clasificación va a ser muy similar a la de el colon, que igual se divide en 5 y va a ser de menos del 50% grado 2, más del 50% grado 3, grado 4 de espesor total de toda la circunferencia y 5 es que hay un segmento desvascularizado. El diagnóstico para el tercio superior, que es la porción del recto que está intraperitoneal, como lo podemos ver en el esquema del lado derecho, el diagnóstico va a ser intraoperatorio, igual que si se tratara de un trauma de colon. Sin embargo, si sospechamos una lesión en los 2 tercios inferiores, se puede realizar rectosigmoidoscopía o anoscopía pre o transoperatoria, si al paciente de todos modos lo vamos a llevar a quirófano, siempre y cuando obviamente el paciente no requiera cirugía de control de daños o que no esté inestable. Si de ser así, como dijimos antes, lo más importante es controlar el sangrado, evitar la contaminación, sacando un estoma y ya, luego revisamos, ya que el paciente esté un poco más estable. Si es un paciente que no llevamos a la parotomía, se puede realizar una TAC en la que vamos a ver, pues se puede observar estriación de la grasa, lo más importante que vi en la literatura que va a marcar la pauta en estos casos es observar el proyectil, el trayecto del proyectil, porque casi todos los casos son secundarios a balazos, y ver si involucra o no el recto. También se puede realizar una rectosigmoidoscopía si no se cuenta con tomografía. En estos casos, la lesión destructiva va a ser solamente si se trata de más de 25% de la circunferencia, y ahorita vamos a ver eso en qué tiene que ver. El manejo, inicialmente en la Segunda Guerra Mundial era igual al trauma de colon, colostomía en todos los casos, y si había una herida por proyectil de arma de fuego en recto, la mortalidad era de hasta 60%. En 1943, cuando se hizo la directiva de las colostomías terminales para pacientes con trauma de colon, era realizar también un lavado presacro y rectal. El lavado presacro, entonces ya prácticamente no se hace. Busqué la técnica y es hacer una incisión en el periné y lavar, desbridar y disecar todo ahí el espacio prerrectal, que se pensaba que eso disminuía las complicaciones. Y lavado rectal era hacer un enema de, pues, el segmento rectal distal a la lesión. Actualmente, el manejo es hacer una derivación si por ubicación anatómica o por el tipo de lesión no se puede realizar una reparación adecuada, ya que las lesiones en el recto extraperitoneal pueden ser muy difíciles de alcanzar y de reparar técnicamente. También se puede, entonces en estos casos, se hace una colostomía en asa o se puede realizar una ileostomía en asa. Ya no se recomienda el lavado presacro ni el lavado rectal porque se observó también en los 70s que esto aumentaba muchísimo la morbimortalidad. Y obviamente hay menos riesgo de infección si se realiza un estoma, hagamos o no un cierre primario. Entonces, aquí, del lado izquierdo, vemos que lo primero que se debe de hacer es sospecharlo. Entonces, pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego o lesiones de la pelvis, pues ya sospechamos y se puede hacer una endoscopía o una exploración anal bajo anestesia. Ahí vamos a encontrar datos de lesión. Si se encuentra datos de lesión
y se ve que es una lesión destructiva, solamente se va a hacer una derivación y dependiendo del tipo de lesión, si hay contaminación, se puede llegar a hacer un lavado presacro, pero no es lo más común. Si es una lesión no destructiva, se puede intentar hacer un cierre primario y considerar derivación si no quedamos contentos con el resultado o si no se logra hacer. Y si el diagnóstico se hace en la parotomía, pues el manejo va a ser el mismo. Entonces, lo más importante es que el tercio superior se va a manejar igual que el colon, con cierre primario en los pacientes que se pueda. Y los 2 tercios inferiores va a depender si es técnicamente posible hacer un cierre primario o no. Eso va a ser lo más importante. Entonces, las lesiones del recto intraperitoneal se cierran primariamente o se resecan con una anastomosis con o sin estoma. Y las lesiones extraperitoneales, ahí va, se puede intentar hacer un cierre transanal, pero esto solamente va a ser posible para las lesiones muy bajas. Y entonces el punto de complicación son las lesiones altas y extraperitoneales. En estos casos solamente se deriva y se deja que el paciente cierre solo. Es muy importante que en las lesiones rectales por trauma cerrado muchas veces hay trauma vesical concomitante. Entonces, en estos casos se debe hacer el cierre de la lesión vesical y se debe de colocar una barrera de epiplón entre la vejiga y el recto para evitar la formación de fístulas, que tienen una incidencia muy alta secundario a trauma cerrado de recto. Si hay contaminación fecal, también se debe tener mucho cuidado con el cierre de la piel. Se debe de valorar hacer un cierre primario retrasado o hasta cierre por segunda intención para evitar el riesgo de fascitis de la pared abdominal. Es muy importante dar profilaxis antibiótica, igual que en trauma de colon, que debe ser según un antibiograma local o ceftriaxona metronidazol ante la duda. Los estomas, ya hablando de trauma de colon y de recto, tiene una incidencia de complicaciones de 14.2 hasta 22%, que las más frecuentes van a ser necrosis, retracción, prolapso, abscesos y hernias paraestomales. Entonces, lo más importante es individualizar la colocación o no de un estoma para cada paciente, según sus posibilidades de cicatrización, estado nutricional y estado general del paciente. Esa es la clave. Ya hablando de los cuerpos extraños, representan menos del 5% del trauma rectal. Generalmente es por un cuerpo extraño retenido. Esto se va a ver en pacientes de la quinta década de la vida, generalmente hombres. Y 3/4 partes pueden ser manejados en urgencias con extracción del cuerpo extraño. Se vio que el único predictor de requerir colotomía es localización del cuerpo extraño en colon sigmoides. Entonces, que esto se puede ver con radiografía AP y lateral de tórax más o menos para ubicar y darnos una idea del manejo que va a requerir el paciente. Si hay datos de abdomen agudo, pues el paciente va para la parotomía, seguro. Se debe de, o sea, el primer tratamiento es, como les dije, la extracción en urgencias. Si no se logra, se debe de intentar la extracción transanal bajo sedación intravenosa en quirófano. Esto puede ser manual o encontré una técnica interesante que es blow as well as pull, que es lo que está del lado derecho, que lo que se va a hacer es introducir sondas Foley más allá del cuerpo extraño e inflar el globo. Y después de esto lo que se debe de hacer es jalar, traccionar la sonda Foley y a través del lumen que normalmente se conecta al cistoflow, ir instilando aire al mismo tiempo que jalamos para evitar que el cuerpo extraño ocasione vacío en el colon proximal al cuerpo extraño y esto ocasione lesiones. Esto se vio con bastantes buenos resultados. Y ya si estas dos técnicas fallan, se debe de realizar una laparotomía exploradora o hasta por laparoscopía se puede hacer. Lo primero que se debe intentar es ordeñar el intestino para tratar de localizar el cuerpo extraño en una parte del colon que pueda ser extraído transanalmente. Y ya si esto falla, se realiza una colotomía y se extrae el cuerpo extraño. Y ya, en resumen, este es un algoritmo del Colegio Australiano de Cirujanos que nos marca como en trauma de colon, lo más importante es dividir si se trata de una lesión simple o una lesión destructiva. Si es lesión simple, se hace reparación primaria. Si es lesión destructiva, vamos a ver si el paciente requiere cirugía de control de daños o no. Si el paciente no la requiere, se hace
resección con anastomosis, más o menos estoma, y si el paciente tiene estable, pues es cirugía de control de daños, y según su evolución, vamos a ver si se hace una anastomosis o un estoma nada más en el segundo o tercer tiempo quirúrgico. Y en el trauma de recto, lo que más nos va a marcar la pauta es si se trata de una lesión en el recto intraperitoneal o extraperitoneal. Si es extraperitoneal, se maneja igual que el trauma de colon, y en este hay que tomar en cuenta las lesiones concomitantes de pelvis, de vejiga, todas estas cosas que les platiqué, para ver si hacemos una derivación proximal o un cierre primario. Y los australianos sí recomiendan hacer drenaje presacro, que es algo que los americanos no encontré que lo hicieran, si se encuentra contaminación fecal. Y pues nada más. En cuanto a las suturas y técnica de cierre, no encontré nada así como ninguna guía que lo mencionara, pero todas hablaban de utilizar idealmente suturas con recubrimiento antimicrobiano y monofilamentos. O sea, lo que más se utiliza en la literatura es PDS, por ejemplo. Para cierre Y nada en más. el intestino, dices, ¿no? En las Ajá, perforaciones. sí. Ok. Sí, porque Sí, las o suturas monocril. monofilamento, como ya sabemos, pues tienen menos riesgo de infección y menos trauma al pasarlo por el tejido. Este drenaje presacro al que te refieres aquí es un drenaje, o sea, es a nivel de la protomía exploradora colocar drenajes al espacio presacro. Lo que se hacía antes en trauma a Ajá, mediados era... o a finales del siglo pasado era abrir el espacio, o sea, línea media posterior, pero a nivel pélvico, a nivel Sí, perineal, y meter drenajes al espacio presacro, pero abriendo el ligamento anocoxigio. O sea, eso ok. es lo que se hacía y ya no se hace. Pero estos drenajes son Sí, a nivel presacro en una laparotomía exploradora para controlar la contaminación local. Eso sí se suele hacer y mucho. ok. No sé si alguien tiene alguna duda o los cirujanos colorectales presentes, algún comentario o experiencia. El Martín, que es el de la experiencia aquí. No te unas a ese equipo, panito. ¿No? Las canas y el antígeno prostático se respetan. Bueno, yo creo que en recto medio y recto inferior, que es específicamente diferente que en el caso de colon, en general, para cuando ustedes como cirujanos generales se enfrenten a eso, si tienen una lesión evidente, no la alcanzan a cerrar bien y tiene menos de 6 horas, abarca menos de un tercio de la circunferencia, ni se metan en problemas, ni la toquen si quieren, y hacen una colostomía. Es de las pocas veces en las que yo recomiendo más una colostomía terminal que una ileostomía en NASA. ¿Por qué? Porque el contenido del ilion al colon, que obviamente en general no estaba preparado ese intestino, pues va a infectar lo suficiente y va a ser un desastre, porque pues obviamente la cantidad de materia fecal que hay entre el ilion terminal y el colon, y el recto medio, perdón, o recto inferior, pues es suficiente para deshacer no quiero utilizar ese término, pero bueno, deshacer todo lo que hayan hecho técnicamente bien. Entonces, es de las pocas veces que sí prefiero una colostomía terminal que una ileostomía en asa. Si alcanzan a ver la lesión en recto medio, la pueden separar o pueden resecar el segmento y hacer una resección anterior baja, entonces sí protejan esa anastomosis con una ileostomía en asa. Es en general el manejo de trauma de recto medio e inferior para un cirujano general. En caso de recto inferior, si pueden hacerlo por vía transanal, porque está en los últimos 2 centímetros del recto, justo antes del canal anal donde da vuelta el recto, lo pueden intentar. Si está más de esa distancia, ni lo van a ver en posición proctológica, porque es donde da vuelta la línea no rectal y no la alcanzan a ver, no la alcanzan a traccionar. Entonces, a pesar de que tomográficamente se vea muy abajito, si no está en los últimos 2 centímetros del recto, o sea, pegadito al canal anal, no la van a alcanzar a ver en posición proctológica.
a menos que quieran innovar con los dispositivos de cirugía endoscópica transal, pues solamente así lo pudieran suturar de manera adecuada. Y eso, si es menor de 1/3 del diámetro del recto, si tiene menos de 6 horas y si no tiene otras lesiones concomitantes en el resto del tubo digestivo. Sí, yo también muy con lo que dice. Lo otro que tienen que siempre revisar es, como decía ahorita Martín, que es importante que, o sea, y no particularmente para recto, puede ser para colon, pero lo que dejen entre la zona que están derivando y su agujero, anastomosis, rafia, lo que hayan dejado, esa materia fecal que está ahí, yo soy de la idea de que sí hay que, o sea, denle control mientras está en la cirugía si es posible. O sea, traten de sacar todo el contenido intestinal a través de algún lado, porque esa materia fecal que puede quedar a lo mejor nada más entre el sigmoides y el recto, de la colostomía donde están haciendo la derivación, es materia fecal que si abre su rafia, su anastomosis o cualquier otra cosa, va a ser, como quiso decir el maestro Vega, un despedorre ahí. Entonces, siempre traten de no dejar materia fecal entre su derivación y la rafia o la anastomosis o el sitio de lesión, porque esa materia fecal logra transitar, se fuga y acaban, si no tienen drenajes, además en una colección grande, sepsis otra vez que los va a obligar a meterse. De acuerdo. Y digo, pero también complementando un poquito ese comentario, también tener cuidado de la presión o irrigación que hagan para sacar esa materia fecal, porque se puede ir hacia su lesión y contaminar más el área. Entonces tiene que ser un procedimiento gentil para no contaminar más su pelvis. Sí, la imagen esa que tienes ahí, Gonzalo, o sea, de la tracción con múltiples ondas, el pull and, no sé, se ve muy bonito, pero en mi vida lo he intentado. Creo que sí, o sea, hay 3 ondas. Creo que si intentas con una y es difícil a veces incluso tratar de franquear el sitio ¿cómo se llama? De lo que tienes ahí atorado, 3 está muy capaz. Se ve muy bonito, pero la realidad es que yo nunca he visto y no sé qué tan eficiente puede ser. Si no puedes sacarlo en urgencias así con tu mano o luego con sedación y metiendo todo el puño y tratándolo de traccionar con algo de una maniobra gentil de Chris Teller, directamente yo les diría váyanse a abrir ese paciente y sacar eso para no lastimar tanto, porque uno puede en estos jalones estar lastimando todo el trayecto de la mucosa, pues sigmoidea o rectal, o ahí, mejor vayan, abran bien ese paciente, hagan una incisión como muy fina o muy pues bien controlada, para que no estén lesionando tampoco, saquen eso y hagan una rafia y drenajes y lo que amerite, pues, pero esto sí, creo que Muy lleva creativo. muchos años ahí en el Max, pero no creo que sea muy viable. Sí, también decía que es importante no usar pinzas, porque al estar tratando de jalar Sí, ciegamente con pinzas puedes ocasionar todavía más lesiones. sí, de acuerdo. Sí, en relación a cuerpos extraños, o sea, unas cuantas perlas llegaban, unos cuantos al general. Y de eso sí sabe Ajá, Edgar, de cuerpos extraños. sacarlos. O sea, unas cuantas perlas. Si el paciente es accesible con una posición proctológica, es lo ideal. Pero hay veces que se palpa el cuerpo extraño o son tan grandes los cuerpos extraños que se palpan en el hipogastrio. A estos pacientes es cómodo para el extractor ponerlos en decúbito lateral izquierdo, con la mano izquierda presionar el hipogastrio y con la mano derecha impulsar o extraer el cuerpo extraño. Eso les puede llegar a facilitar la vida porque puede llegarles, no es tampoco frecuente. Y también si es una botella de plástico, me han contado, no es que las haya tenido No que sacar, manches, ¿cómo lees, Edgar? es, llegaban tantitos. Hacerles un hoyito con un alfiler o con un bisturí porque hacen vacío. Todos estos cuerpos extraños hacen vacío.
Entonces, el paciente tiene que ser partícipe con maniobras de Valsalva, rompan el vacío, ya sea alrededor del cuerpo extraño o haciéndole un pequeño orificio, siempre y cuando sea una botella de plástico, porque es imposible e imprudente hacerle un agujero a botellas de vidrio o desodorantes que también llegaban a llegar. Entonces, rompan el vacío y sáquenlo. Nomás pregúntenle si se lo metieron con tapa o no, porque si no, no van a poder Correcto. hacerles el vacío. Sí, tema interesante. Muy bien. Interesante para usted, doctor Edgar. Pues, No, buenas perlas de son la perlitas, son experiencia. perlitas. Sí, A todos sí, les puede llegar. eso de hacerle un hoyito a la botella para que no se te vaya y eso también lo aprendiste en la residencia. Los que llegaban, eran los que llegaban ahí. Campo de batalla. Muy bien. No sé si algún residente tenga algún comentario, alguna pregunta. Ya se asustaron con tus comentarios, Edgar. Bueno, yo nada más una cosa adicional. Las colostomías en NASA, no sé qué opine Edgar o Pano, creo que es un mal estoma de derivación, lo he dicho muchas veces con ustedes. No hagan nunca, por favor, una colostomía en NASA. Al inicio quedan muy bonitas y parece que queda la conciencia tranquila de que van a lograr derivar el contenido fecal, pero lo que sale por un estoma es demasiado pesado, particularmente en el colon, y entonces gradualmente se va colgando la comunicación y no funciona a largo plazo como una buena derivación. Entonces, colostomías en NASA no hagan en la medida de sus posibilidades. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, no derivan al 100%, se sigue contaminando la herida y al final, si entras a reconectarlo, es la misma complejidad de que si uno hace una colostomía terminal y deja un moñán largo. Igual, yo soy a la par de hacer una colostomía terminal. En este escenario. Oye, Martín, yo en lo único que he llegado a utilizar, digo, y no son mucho en realidad con los son pacientes con algún tipo de lacos por el estilo y he entrado a ver cómo podrían hacerlo para ileostomías, cosas por el estilo. Creo que es el único escenario en realidad en que he utilizado una colostomía en NASA. Pero, y bueno, hasta ahorita en esos pacientes no he tenido mayor problema, pero sí no soy tampoco muy fan de hacer las colostomías, o sea, hacer colostomías en NASA. Es que hay un estudio viejito que decía que una ileostomía en NASA deriva el 75% del contenido. Y como las ileostomías en NASA se utilizan para, sobre todo, anastomosis de colon izquierdo bajas o de recto, pues sí servían, porque el 25% restante del contenido que pasaba de una boca a otro a largo plazo, pues se absorbía en el resto del colon. Entonces, la zona que querías proteger, pues no le llegaba casi nada. Entonces, por eso servían. Sin embargo, una colostomía en NASA, a largo plazo, me refiero a 2-3 meses en un abdomen normal, no en un abdomen muy grueso, llega a derivar menos del 50% del contenido, porque se va cayendo en la parte que queda unida de los dos segmentos del intestino por el peso del contenido fecal. Entonces, no es un buen estoma de derivación a largo plazo. Sí, de acuerdo. Pues muy bien. Muchas gracias. Si no hay ninguna Bueno, duda. pues gracias, buena clase, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Adiós, por Panito. acompañarnos. Un gusto saludarlos, colegas. Gracias, Pano. Gracias, Cuídense. Martín. Gracias, Edgar. Nos vemos al ratillo. Gracias por tus comentarios de artículos históricos. Pano y yo no tendríamos acceso a ellos. Y nosotros tampoco a tus porquerías, mi chavo. Bye. Cuídense. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.